Muchos libertarios están criticando las políticas de Donald Trump diciendo que van a aumentar el déficit y la deuda y dicen que por qué no se lleva a cabo una motosierra como la que ha llevado a cabo Milei en Argentina. Vamos a explicar la diferencia entre Argentina y Estados Unidos, qué es lo que está haciendo de verdad el gobierno del presidente Trump y por qué los libertarios en este caso se están equivocando al no contar con varios factores absolutamente claves. Vamos a hablar de por qué Estados Unidos no es como Argentina y por qué las políticas de Trump son mucho más parecidas a lo que está haciendo Milei de lo que algunos te están diciendo. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es mi nuevo libro en segunda edición, ya vamos a tercera, en el que hablo de todo lo que está pasando en la economía global y por qué te importa tanto las criptomonedas como el cambio tecnológico, la inteligencia artificial, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que está ocurriendo con China. Vamos a hablar de todo ello durante estos meses. No te olvides el nuevo orden económico mundial, ya en segunda edición. Vamos a la tercera. ¿Por qué el presidente Trump no puede hacer, como ha hecho Milei en Argentina, una gigantesca motosierra que lleve inmediatamente el país a superávit fiscal? Vamos a analizarlo con detalle para que lo entiendas, ¿de acuerdo? Y para que entiendas por qué las críticas a las políticas que está implementando el presidente Trump no tienen ningún sentido. Vamos a empezar por explicar el punto 1. Vamos allá. Punto 1 y más importante. Cuando hay un montón de gente que critica lo que está pasando en Estados Unidos y dice que el gobierno de Trump debería haber recortado gasto inmediatamente y de manera decisiva, urgentemente y rápidamente, como hizo Milei en Argentina, la gente se olvida de lo siguiente. Número 1, cuando el presidente Trump llegó a la Casa Blanca en el año 2025, en enero, la inmensa mayoría del presupuesto del año 2025 ya estaba gastado o comprometido, más del 97%, de hecho. Es decir, que no es que pudiese llegar y decir vamos a reducirlo todo y a eliminarlo todo a la primera, porque ya estaba más que comprometido. Existe en Estados Unidos lo que se llama el Full Year Continuing Resolution. Esta resolución de continuación del año completo que llevó a cabo la administración Biden llevó a dos cosas. Número 1, la administración Biden aprobó toda una cantidad de incrementos de gasto brutales en el año 2024 con el objetivo de pasarlos directamente al año 2025 y que no se pudiesen cambiar. Número 2, esa Full Year Continuing Resolution, esa resolución hace que la inmensa mayoría del gasto de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos de 2025 esté no solamente comprometido, sino que en muchos casos ya gastado. Estamos hablando de un 97% del presupuesto del año 2025. Por lo tanto, el presidente Trump no puede actuar prácticamente sobre nada del presupuesto de 2025. Es un presupuesto de Biden. Tiene que venir en el próximo ciclo presupuestario. Por eso es tan importante lo que vamos a explicar después. Punto siguiente. El gasto obligatorio ya tenía incorporadas las bombas de relojería aprobadas por la administración Biden. Es decir, ya había aprobado un aumento del gasto obligatorio que se introduce directamente en el año 2025 a pesar de estar aprobado a finales del 2023 o principios del 2024. Y el gasto obligatorio, la administración Trump no puede hacer un cambio directo, lo ha tenido que hacer vía Congreso con el Big Beautiful Bill. Adicionalmente, de la parte que queda del gasto discrecional, el gobierno, la administración de Trump, no tenía la capacidad de reducir prácticamente nada porque ya había comprometido también una gran parte de la parte de defensa que tenía que ver con el presidente Biden y que lo aprobó la propia administración Biden. Es decir,
El 97% del presupuesto del año 2025 ya estaba gastado o comprometido. Muy bien, eso es un elemento esencial. Vamos a otros elementos esenciales. Primero, empieza a bajar el gasto por intereses de la deuda. Esto es clave, está reduciéndose ligeramente y tenemos que tener en cuenta que en abril el gobierno de Estados Unidos con su política ha conseguido superávit fiscal y en mayo el déficit fiscal es ligeramente superior, por lo tanto, entre mayo y abril el superávit fiscal se ha consumido, pero el déficit es relativamente pequeño. Es decir, que se están empezando a tomar medidas significativas por el lado de ¿qué? De los ingresos ¿con qué? Con los ingresos por las negociaciones comerciales, con los ingresos por mayor crecimiento del sector privado, por los ingresos y por el crecimiento. De hecho, si vemos los datos de lo que es el presupuesto para el año 2026 y lo que se espera para el año 2025 y lo que se espera en cuanto a crecimiento y en cuanto a ingresos y gasto, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta que efectivamente con las políticas del presidente Trump se reduce el déficit y se reduce el gasto en el 2026 y en el 2027 claramente. No solamente hay una fuerte reducción de gasto, sino que tenemos, gracias al Big Beautiful Bill, la primera reducción del gasto obligatorio de la historia. De hecho, estamos hablando de 1,6 trillion de dólares de reducción de gasto obligatorio. Vamos a ver un mito muy repetido, ¿de acuerdo? Muy repetido. Primero, que el Big Beautiful Bill aumenta el déficit. No es cierto. El Big Beautiful Bill no solamente no va a aumentar el déficit, sino que lo va a reducir de manera muy significativa y tenemos que tener varios factores en cuenta. La Oficina de Presupuestos del Congreso te dicen, oye, es que esto va a tener un impacto en ingresos de 4,2 billones y además va a tener un impacto de 2,9 billones en cuanto a gasto. Bien, pues ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando varios factores. Número uno, que el efecto del crecimiento, la desregulación, las políticas energéticas y las reducciones de impuestos, todo eso genera una fuerte mejora en cuanto a ingresos y en cuanto a crecimiento. Y además, mayores reducciones de gasto discrecional a partir del primer presupuesto que puede controlar la administración Trump, que se mueve en 2,6 billones, más 5,4 billones de ingresos que van a llegar por los acuerdos comerciales a los que ha llegado la administración. La administración ha llegado a esos acuerdos comerciales con unos factores que a mí me parecen absolutamente clave, que significan mayores exportaciones, menores importaciones y también una mejora muy significativa de ingresos por parte de aquellos países que que han llegado a acuerdos comerciales. Esto me parece esencial. Muy bien, pues vamos a ver más factores que me parecen esenciales. Vamos allá. Aquí tenemos un factor clave, que es cuáles son los impactos del One Big Beautiful Bill macroeconómicos y fiscales en todos los efectos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí ves, en inversiones, en Producto Interior Bruto, en crecimiento de los salarios y en lo que le llega a los ciudadanos, ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos es una mejora muy significativa de los ingresos para el gobierno, de mayor crecimiento, mayor inversión, mayor crecimiento económico y mayor crecimiento del empleo y, por supuesto, todos los efectos realmente positivos que genera este One Big Beautiful Bill, ¿vale? Pero lo importante es entender lo que hablábamos antes del gasto obligatorio, Hablábamos de esa relevancia de explicar a los ciudadanos que no se puede hacer en Estados Unidos lo mismo que ha hecho Milei por una sencilla razón. Vamos a ver, punto por punto. Milei llega a Argentina y tiene la oportunidad de llevar a cabo un recorte inmediato del gasto público, además de un factor esencial que es que al no
aumentarlo con la inflación que hereda del kirchnerismo, entonces ese gasto público se licúa en términos reales. Es decir, una parte no pequeña de esa mejora del gasto público por parte de Milei es no aumentarlo con la gigantesca inflación que se heredó de la política del kirchnerismo y del señor Fernández. Esa es una parte. Otra parte significativa es que tenía un presupuesto completa y absolutamente abierto, al contrario que el caso de Estados Unidos. Vuelvo a repetir, en el caso de Estados Unidos, en el momento en el que llega Donald Trump a la presidencia, el 97% del presupuesto de 2025 ya está comprometido y gastado. Muy importante este factor. El factor adicional, por supuesto que el One Big Beautiful Bill empieza a reducir gastos y empieza a reducir los gastos obligatorios en el año 2026-2027, claramente. ¿Por qué? Porque ya tienes ese problema creado por el Full Year Continuing Resolution del señor Biden. Es decir, que le pasó el presupuesto completamente gastado al próximo presidente. Muy importante también, entonces, entender que los que critican que el One Big Beautiful Bill reduce los gastos a 2 y 3 años, hombre, claro, es que no se puede hacer otra cosa. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender lo siguiente, por lo tanto, de las políticas de Trump y por qué son mucho más parecidas a los de Milei con las herramientas que tiene de lo que te parece. Vamos a ver qué es lo que ha hecho Milei y vamos a ver qué es lo que ha hecho Trump para que veas lo que es exactamente lo que los dos están haciendo. Número 1, Milei se niega a aumentar el gasto público con la inflación. Número 1, el presidente Trump tampoco ha aumentado ninguno de los gastos que han pasado por ese Full Year Resolution con la inflación, aunque sea mucho menor, ¿vale? Eso es muy importante, eso ya es una reducción de gasto. Número 2, el presidente Milei ha llevado a cabo una reducción urgente de todos los gastos discrecionales en los que inmediatamente se ha metido el hacha, lo que se llama la motosierra. Número 2, el presidente Trump ha hecho exactamente lo mismo con una reducción de 560.000 millones de dólares en el gasto que podía tocar en el año 2025. Como el presidente Milei no heredó un presupuesto ya gastado en un 97% y el presidente Trump sí heredó un presupuesto en el 2025 ya gastado en un 97%, por lo tanto, el presidente Milei ha podido actuar con más urgencia y con más decisión sobre lo que estaba ocurriendo en el momento. Además de, al reducir masivamente la inflación y no aumentar los gastos con la inflación como hacía el kirchnerismo, ese efecto es muy importante. En el caso de Estados Unidos, ese efecto es mucho más pequeño porque la inflación es menos del 2,5%, ¿de acuerdo? Entonces, eso es relevante desde el punto de vista de lo que está haciendo Trump. ¿Qué está haciendo el presidente Milei? Reducir la motosierra, introducir la motosierra en el gasto obligatorio. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Trump? Introducir la motosierra en el gasto obligatorio a partir del año 2026, que es el primer presupuesto con el que puede manejar. Es decir, 1,6 billones de dólares de reducción de gasto. Es la mayor reducción de gasto obligatorio de la historia reciente de los últimos 50 años de Estados Unidos. Es importante eso. Además, reducción de otros 2 billones de gasto discrecional que ya están en marcha. Tenemos ya 500 y pico mil millones 2025, 2,6 billones en 2026-27. Por lo tanto, las políticas que están llevando a cabo en cuanto a gastos y crecimiento el presidente Trump y el presidente Milei se parecen muchísimo. Además, por supuesto, ¿qué es lo que hace el presidente Milei? Lo que hace el presidente Milei es bajar impuestos y desregular. ¿Para qué? Para fortalecer el crecimiento, atraer más inversión y atraer mayor crecimiento de los salarios reales y también con ello muchísimo mayor empleo. Bien, eso lo está haciendo el presidente Milei, eso lo está haciendo el presidente Trump. Desregulación absolutamente masiva y una gigantesca mejora en cuanto al poder adquisitivo de los ciudadanos vía de reducción de impuestos, desregulación y mejora de los elementos que generan crecimiento, que son la inversión y, por supuesto, el tamaño empresarial absolutamente claro. ¿Qué es lo que ha hecho también el presidente Milei?
no solamente una política de motosierra en el gasto lo está haciendo también el presidente Trump, sino de propulsar el crecimiento económico, lo mismo que está haciendo el presidente Trump. 7 billones de inversión comprometida de otros países, 12 acuerdos comerciales con unos ingresos acumulados en los próximos años que generarán unos 5 billones de dólares, además de dar mayores exportaciones y menores importaciones, por lo tanto el Producto Interior Bruto se fortalece. Es decir, si miras en cuanto a reducción de gasto, si miras en cuanto a reducción de impuestos, si miras en cuanto a desregulación, si miras en cuanto a actuar de manera decisiva en el momento en el que puedes, el presidente Trump y el presidente Milei están llevando a cabo políticas muy similares, prácticamente idénticas. Lo que no se le puede echar la culpa al presidente Trump es de haber recibido la herencia del Full Year Continuing Resolution, en el que se encuentra el día 1 que llega a la Casa Blanca que el 97% del presupuesto del año 2025 ya está comprometido y ya está gastado. Por supuesto que no se puede. Por lo tanto, seamos más realistas, seamos más justos en cuanto a las similitudes entre el presidente Milei y el presidente Trump y démonos cuenta de que la alternativa a las dos opciones, Milei y Trump, era mucho más socialismo, mucho más gasto, mucho más empobrecimiento y muchos más impuestos. Eso también es muy importante entenderlo. Que dejemos de criticar a los buenos, que empecemos a darnos cuenta de que lo que están haciendo es todo lo que pueden con lo que pueden. Y no es tan sencillo en Estados Unidos llegar el primer día y reducir el gasto el 30%. Pero acabas de ver cómo se va a reducir el gasto en 1,6 billones en el aspecto de gasto obligatorio y en 2,6 en discrecional. Además de políticas pro crecimiento. Todo eso lleva a menor déficit, mayor crecimiento, mayor empleo, mayor inversión. Si los libertarios y los austríacos no defendemos el impacto positivo que tienen las bajadas de impuestos y la desregulación en el crecimiento, en el empleo y en los ingresos, entonces, mis queridos amigos, lo que vamos a caer es en la falacia del socialismo. Por lo tanto, que no te engañen.